poder hacerlo. Pero el tema no termina ahí. Y lo bueno que tenemos con Primera de Pedro, cuando predicamos de una forma seguida, expositivamente, es que todos los puntos están entrelazados. Y ahora el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, habiendo sido inspirado estas palabras por el Espíritu Santo, nos va a hablar de rocas, nos va a hablar de piedras, nos va a hablar de la iglesia que vive y mora sobre una roca. Os invito a que leáis conmigo el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 4 hasta, y para coger toda la idea vamos a leer hasta el versículo 10, aunque solamente vamos a cubrir el versículo 5 y 6. El versículo 3 termina diciendo: si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y claro, al poner el sí delante parece que es como si fuese cuestionando, pero curiosamente en el griego, más bien lo hace como una afirmación, habiendo sido, siendo que esto es cierto. Entonces, habéis gustado de la benignidad del Señor. Y esto lo conseguimos descifrar porque está hablando precisamente a los renacidos, capítulo 1, versículo 3. Y ahora, en el versículo 4 dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y curiosamente, esto puede llamar la atención, porque está hablando a la iglesia. Sacerdocio santo. Curioso que el apóstol Pedro introduzca este concepto en la iglesia, ¿verdad? Cuando pensamos de sacerdocio, pensamos en el Antiguo Testamento, pero aquí nos habla de ese sacerdocio, y luego más adelante, otra vez en el versículo 9. Como sacerdocio santo, ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura. Ahora Pedro va al Antiguo Testamento, y a partir de aquí va a estar citando muchos pasajes del Antiguo Testamento. Pedro está trayendo cosas de atrás para poder ampliarlas ahora. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, todo este pasaje es, aunque parece sencillo a la hora de leerlo, estamos hablando de unas circunstancias muy especiales en las que estaban pasando aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero también hay lugar aquí para pensar de forma práctica en la iglesia, en los gentiles. En realidad todos, Señor, formamos ahora un pueblo y tenemos, Señor, unos deberes para contigo. La importancia de crecer espiritualmente, como Pablo, como Pedro menciona en el versículo 4, es precisamente para tener esa capacidad de seguir edificando. Así que, Señor, ayúdanos para que en esta semana, la semana que viene, podamos por lo menos extraer algunos conceptos de los versículos 5 y 6 que nos ayuden a entender cuáles son nuestras responsabilidades como iglesia, como familia en Cristo, como edificio cristiano. Ayúdame, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe y de poder estas palabras para que queden registradas en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Amén.
Hace años atrás, mi esposa y yo, ya habiendo vivido muchos años en California, pues viajamos allá y pudimos vivir en California durante un año. Y curiosamente, cuando estaba visitando iglesias, una de las iglesias que visité, el pastor me dijo semanas antes que estaba invitado para poder presentar nuestro ministerio, pero que él no iba a estar. Digo, ¿qué será tan importante que tiene que hacer para no estar? Se iba a buscar oro. No iba a tomar unas vacaciones, iba con su plato metálico para irse a los ríos a buscar oro. Y qué curiosa afición para un pastor, ¿no? Pero eso me hizo ver que el estado de California es muy propenso a eso. Sabéis todos sobre el gold rush, no sé cómo se dice en español, la fiebre del oro, donde salían personas de toda Europa para irse a la tierra prometida y allí buscar oro y de la noche a la mañana hacerse rico. Bueno, yo estuve ahí un año y no me hice rico, aunque tampoco fui a buscar oro. En realidad lo que fui para presentar el oro más preciado que es el Señor Jesucristo. Amén. Pues en medio de todo esto encontré esta historia que me viene como anillo al dedo para el mensaje que vamos a ver ahora a partir del versículo 5. Y esta historia la recogí hace poco, se titula, la historia es La piedra preciosa que nadie vio. La historia cuenta lo siguiente: en la época en que se estaba colonizando el viejo oeste, los pioneros acudían en masa a través del país a California y a Oregón. Oregón es el estado más al norte. En un lugar particular, en las laderas orientales de las montañas rocosas, había una gran roca cubierta de tierra que sobresalía en medio del sendero. Las ruedas de los carros se rompían al tropezar con la roca una y otra vez. Finalmente alguien desenterró la extraña piedra y la rodó fuera del camino hacia un arroyo cercano, y allí se mantuvo durante años sobresaliendo de la superficie del agua, de la corriente. El arroyo era demasiado ancho para saltar, así que la gente usó la piedra como escalón para cruzar el arroyo frío. Fue utilizado durante años hasta que finalmente un colono construyó su cabaña cerca del arroyo. Sacó la piedra del arroyo y la colocó cerca de la cabaña para que sirviera de respaldo para la cabaña. Con el paso de los años se construyeron, típicamente de un país que estaba en expansión, ferrocarriles, y luego surgieron pueblos. Aquel colono se quedó allí y luego su hijo decidió marcharse a la universidad para estudiar geología. Años más tarde, el nieto volvió a visitar su abuelo, que seguía viviendo en aquella vieja cabaña, y una mañana temprano el nieto salió de la cabaña y se fijó en la gran roca que junto a la cabaña. Sintió curiosidad y decidió examinar la vieja roca y descubrió algo interesante. Al limpiar la tierra que cubría la roca, vio algo dentro que brillaba. Era una pepita de oro puro. Al excavar más, vio que esa pepita se hacía más grande y resultó ser un trozo de oro, el más grande. No se puede llamar pepita a un trozo de oro que pesaba kilos. La pepita más grande que jamás se había descubierto en la ladera oriente de las montañas rocosas, de un valor incalculable. Había estado allí durante 3 generaciones y la gente nunca reconoció su valor. Y la historia termina. Para algunos aquella roca solo fue una piedra de tropiezo que había que eliminar. Para otros fue un peldaño que servía para cruzar un arroyo. Y para otros simplemente una roca pesada. Pero solo el nieto vio como lo que realmente era un trozo de oro puro de incalculable valor. Creo que esta analogía, esta historia nos muestra muy bien lo que Pedro ahora nos va a enseñar. Desechado.
Perdón, nos dice ahí en el versículo, si leemos a partir del versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, capítulo 2, 1, ¿vale? No adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces ahí dice, acercándoos a Él. Nota que no es una piedra de oro, digamos, física, está hablando de la piedra, hermanos, que sirve de piedra angular. Por cierto, cuando os expliqué lo que representaba todo esto, esto tiene un fallo. ¿Cuál es el fallo? En cualquier edificación, hoy romana, vas a ver que la piedra angular es la que digamos, cierra el arco y luego todo está sobre. Pero no está hablando de ese tipo de piedra, está hablando de una piedra que sirve de ejemplo. No sé si la tenéis ahí. Ahí tenéis la piedra angular. Sirve no solamente para establecer el cimiento, sino también la dirección de todo el edificio. Es lo que determina la forma que va a tener el edificio. Lo que significa, hermanos, que el Señor tiene un plan para nosotros. Nosotros somos como piedras vivas. Presenta esta roca como la piedra angular, la base de todo, y nosotros debemos ser construidos siguiendo esos planos de arquitectura que tiene el Señor Jesucristo en su palabra. Y curiosamente el versículo 5 hace referencia al Antiguo Testamento. Pedro va a estar haciendo esto constantemente en 1 de Pedro. Muchos dicen, no, es nueva revelación. En parte sí, pero lo que está trayendo es vieja revelación aclarada y muchas veces cumplida. Entonces en Isaías capítulo 28, fijaos que da prácticamente las mismas palabras, 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y en los versículos 9 al 10, hermanos, nos habla de esa piedra angular que muchos judíos desecharon, hablando del Señor Jesucristo. Y todo lo que viene a partir del versículo 5, versículo 6, precisamente hace referencia a pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 19, 5 a 6, que no lo vamos a leer ahora. También Isaías capítulo 43, versículos 20 a 21. Oseas capítulo 2, 23. Pedro está pensando, típicamente por una mente judía, en cosas que ya había escuchado, pero que ahora está revelando para todos nosotros, la iglesia, y por supuesto también para el pueblo judío convertido. Entonces el apóstol Pedro nos revela que Jesús es la roca preciosa que Dios ha dado y que es la piedra angular de nuestras vidas. Si Jesús es eso para ti, da un gran amén. Amén. Porque si no lo es, tienes problemas. Tienes graves problemas. Problemas que se pueden solucionar con sencillamente venir al Señor y decir: Señor, verdaderamente tú eres el Salvador. Verdaderamente tú eres aquel que fue prometido. Tú eres el Señor Jesucristo, el Mesías, el que fue a la cruz por mí, el que murió por mí. Y que ahora, Señor, tienes un plan para nosotros. Esa es la solución. Pero muchos hermanos hoy en día no quieren creer. Piensan de que pueden pasar de largo al Señor Jesucristo, que no va a pasar nada. Pues hay noticias para ellos, porque aquí, según la Escritura, van a tropezar sobre aquella piedra. Para ellos, como en la historia que acabo de contar, no es nada más que un obstáculo. No quieren creer, no quieren aceptarlo. Y no es porque haya un problema intelectual, es decir, no porque no sea lógico, sino porque hay un problema moral. Porque si lo aceptan, tienen que tratar con sus pecados. Entonces, lo que el Señor está intentando, lo que el Señor quiere hacer con todos nosotros, aunque no lo creáis, es construir un templo. Un templo. ¿Te puedes ver a ti mismo como una piedra siendo edificado? Tenemos, hermanos, un propósito. Y esto de que Jesús iba a ser un tropiezo para muchos, ya lo habían dicho muchos. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando María y José llevaron a Jesús al templo? Hubo allí un tal Simón,
que lo predijo en Lucas, ya siendo bebé, dijo en Lucas capítulo 2, versículo 34, y José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, escucha, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Como bebé, ya se estaba prediciendo, ya había una idea de lo que iba a pasar con el Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesús estaba destinado a tener distintos efectos. Para aquel que pusiera su confianza en Él, iba a encontrar salvación y un fundamento estable para su vida. De eso está hablando el hermano Héctor. Digo yo, ya no me hace falta predicar, ya lo ha predicado todo el hermano Héctor. Ha hablado de la importancia de estar edificados sobre la roca. Entonces, a todos aquellos que hemos rendido nuestra voluntad y hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo y le hemos recibido como salvación, Él es una firme roca que sirve para edificar ¿qué? Nuestras iglesias, nuestros hogares, todo, nuestra familia, cómo educar a nuestros hijos, todas las áreas de nuestra vida, al estar fundados sobre la roca, hermanos, van a tener solidez. Pero para los que no creen es todo lo contrario. Para algunos Él sería la causa de su ascenso, pero para otros sería su caída, su ruina. Y en 1 Pedro 2, capítulo 4 al 10, el apóstol Pedro se expresa de esta manera. Para algunas personas Jesús sirve como piedra angular, para otros como piedra de tropiezo. Ahora yo no sé si habéis tropezado alguna vez sobre una piedra. Yo cuando he tropezado con una piedra, cuando iba descalzo, veía una revelación. De repente todo te duele, ¿no? Y estás ahí saltando, haciendo la danza del indio, diciendo cómo, y la uña levantada, y dices, esto es serio. Piedra de tropiezo. Ahora dirás, bueno, pues yo no decido, yo me mantengo neutral. Mira, no hay opción, o es o no lo es. O es tu piedra angular sobre la que vas a edificar tu vida, o es todo lo contrario. No hay término medio. Jesús lo dijo en Mateo 12 y en Lucas 11 dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Es decir, no hay término medio. No puedes venir aquí y decir, yo me mantengo neutral, yo no voy a tomar una decisión, diciendo eso ya has tomado una decisión. Es decir, no hay término medio, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo bueno de tomar un libro y leerlo bien es que te vas dando cuenta cómo todo va encajando. Y curiosamente el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 20 al 21, nos da una historia real, la de Noé y el diluvio, y lo utiliza como una ilustración de lo que acaba de decir en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Nota, venid conmigo al capítulo 3, versículo 20. Nos habla aquí de los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Dirás, ¿qué tiene esto que ver con lo que acabo de leer en capítulo 2? Pues nos presenta, hermanos, una escena muy interesante. Nos presenta la historia de Noé y sus hijos, sus 3 hijos con sus esposas, y luego el diluvio. Y nos cuenta ahí de que vendría el diluvio, y todos, escucha, porque esto es importante, algunos interpretan esto como diciendo, mira, el bautismo salva. Bueno, el bautismo que es según la resurrección del Señor Jesucristo, sí. Y añaden, bautismo, agua, tiene que ver con el diluvio. Mira, el diluvio tenía el propósito de matar, era una señal de juicio. Si tú estabas sumergido en esa agua, estabas muerto. ¿Vale? Entonces, ¿a qué bautismo se está haciendo referencia? Pues lo dice muy claro en el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y mira la última línea, por la resurrección de Jesucristo.
Entonces, el arca viene a representar al Señor Jesucristo. Es un símbolo de, si estás dentro, estás a salvo del juicio de Dios. Si estás fuera, estás condenado por el juicio de Dios. Todo el juicio de Dios con el diluvio, hermanos, golpeó contra aquel gran navío, y sin embargo salió ileso, salieron todos con vida. Y de esto está hablando aquí. No está hablando del bautismo del agua, aunque es necesario, pero no como para salvación, sino está apuntando no al diluvio, las aguas del diluvio, está apuntando al mismo Señor Jesucristo. Amén. Si estás dentro de Cristo, si estás en Cristo, hay bendición. Estás a salvo. El juicio que te correspondía a ti ha caído sobre el Señor. Ahora tú, al estar en Él, tienes imputada en tu cuenta la justicia de Cristo. Amén. Eso es un gran privilegio. Pero si estás fuera del arca, recuerda que hay que estar dentro, sumergido, bautismo. La palabra de bautismo aquí es, en este caso, es un bautismo seco. Si tú estás dentro del arca, estás seco, ¿vale? El bautismo que corresponde a esto, a la resurrección de Jesucristo, esto nos salva, no es el agua. Entonces eso es importante aclararlo. Entonces volvemos al capítulo 2. Vemos aquí algo interesante. Pedro nos va a enseñar varias cosas, y hoy no me va a dar tiempo más que dar el primer punto. Os voy a dar un poquito el recorrido que vamos a tener durante este domingo, el domingo que viene. Primero, vamos a ver que para los que no creen, para los que creen, Jesús es una piedra angular, es una piedra viva, no una piedra que hay muerta en el camino, no es una piedra viva, es una piedra, como dice ahí, angular, de una gran casa o templo espiritual. ¿Sabes de quién está hablando Pedro ahí? De Moab, de ti. Si tú estás en Cristo, vienes a formar una piedra viva con la que Cristo está edificando su templo. En este momento es el templo de Dios. No llames este lugar el templo de Dios. Eso es un edificio hecho de ladrillo. Ayer lo descubrimos, ¿verdad que sí? No, es un edificio, es una herramienta que utilizamos para albergar el templo de Dios. Ahora, tampoco confundes el templo del Espíritu Santo con el templo de Dios. Los dos vienen en 1 Corintios, uno en el capítulo 3, otro en el capítulo 6, donde dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero en el capítulo 3 habla del templo de Dios, la casa de Dios hecha con piedras que están donde mora el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. Uno es el templo del Espíritu Santo, formado, hablando del individuo que ha renacido, que ha recibido a Cristo como Salvador, y luego todos los miembros del cuerpo vienen a formar la familia o templo espiritual. Entonces es una piedra viva, es una piedra angular sobre la cual Dios construye su casa. Y curiosamente Dios tiene planos. Aquellos que entendáis un poco de planos, sabéis que si salimos de los planos y tenemos el perito arquitecto al lado, es decir, eso hay que derribarlo, eso no sigue el plan de la casa. Has mirado el ángulo, y si empiezas a salirte del ángulo, estás fuera del plan. De ahí la importancia, hermanos, de que se predique la palabra de Dios tal como viene y nos mantengamos obedientes a ella. No hay lugar para fuegos artificiales cuando venimos como iglesia. Venimos, hermanos, diciendo, sí, Señor, tú dices, yo hago. Dime cómo, y si dices salta, yo no voy a decir cuándo, sino cómo de alto quieres que salte. Es decir, debemos, hermanos, mantenernos dentro de los planos. Ahora, ¿cómo vamos a ofrecer nosotros, como casa espiritual, sacrificios? Si somos un sacerdocio santo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacrificar animales? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el Señor nos habla ahí de qué tipo de sacrificios vamos a ofrecer. Primero, rindiendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ya empiezas ahí. Ya no ofreces un animal muerto, ahora te ofreces a ti mismo. Señor, aquí estoy. Y es vivo, recuerda, por lo tanto tiene que expresarse. Su sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio, vuestro culto racional. También ofreciendo nuestra alabanza. Acabamos de cantar al Señor. Espero que cantaras al Señor y no venía diciendo que esto no me gusta.
no se trata de ti, no se trata de mí. Buscamos la mejor manera de alabanza donde todo esté centrado en la palabra y en el Señor Jesucristo. Y cuanto menos haya de nosotros, ahí mejor. Ofreciéndole nuestra alabanza. No de labios, sino de corazón. También haciendo el bien al prójimo cada vez que nosotros... Ayer, por ejemplo, tuvimos unos hermanos que estuvieron sacrificándose, ¿verdad que sí? Menos mal que no hubo ningún golpe en el dedo. Si no, también habría habido también cantos, ¿no? Pero estuvimos ahí trabajando. ¿Y por qué hacemos eso? Hermano, Javi, ¿por qué viniste ayer? No tenía nada que hacer. No, exacto. ¿Por qué vinimos ayer a hacer eso? Y se trata de ladrillos y cementos. Y nadie le da importancia, pero es una obra hecha para otros. Y me encantó la actitud con la que los hermanos vinieron. Es decir, por muy pesado que se hiciera, tenías que ver la rabia con que golpeaban la puerta el muro ese de ahí. Uno déjame aquí, el otro, y luego viene yo y le di el martillo. Fue duro. Pero con qué gozo, porque sabemos que eso va a ser para el bien de los hermanos, de la iglesia. Tenemos, hermanos, muchas cosas que podemos compartir, talentos que podemos compartir, también dar para la obra de Dios. Cada vez que tú pones un dinero en un sobre, ¿para qué haces eso? Bueno, ya para enriquecer a alguien. No, es para que la obra continúe. Hay que pagar luz, hay que pagar contribución, gracias a Dios el edificio y esa local está pagado, pero queremos avanzar, queremos ampliar. Y ahora estamos echando abajo esa pared, pero mi mira no es alcanzar solamente a los de aquí de Arroyo, sino intentar ir a otros lugares con el Evangelio y establecer otras iglesias, porque en todo lugar de esta región andaluza hace falta obra evangélica. Mira, pastor, ¿cuándo te vas a conformar? Hasta que toda Andalucía esté evangelizada. Y si toda Andalucía se evangeliza, ¿qué hacemos? Luego vamos a por el resto de las comunidades de España. ¿Y luego dónde? Pues nos vamos a Argentina. O a Venezuela. Mejor. No, a Venezuela no. Donde quiera que vayamos, vamos a hacerlo con el entusiasmo. Queremos que nuestro Señor, que más personas vengan ante esta piedra que es fundamental y digan, esta va a ser la piedra para mi vida, en la cual yo voy a edificar mi vida. Entonces, aunque me quedan solamente, esa es la introducción. Vamos a mirar el primer punto, porque el segundo sería para aquellos que no creen, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Triste la situación para aquellos que deciden, no es para mí, pues dice que es piedra de tropiezo. Para ellos para mí es un obstáculo, yo no quiero, esto va a condicionar mi vida, yo voy mejor sin él, así que yo voy a dejarla, no, yo no quiero esto para mi vida. Y a decir, los cristianos vamos a pasar dificultades, pero los incrédulos también. Aunque no te hagas cristiano, vas a pasar dificultades también. ¿Y dónde va a estar tu fundamento cuando te veas en dificultades? Entonces eso vamos a verlo la semana que viene. Hoy quiero ver este punto. Para los que creen, Jesús es una piedra angular. Ahí tenéis el ejemplo. Es una piedra, como dice el versículo 4, viva. Jesús, cuando murió, hermanos, no se quedó en la tumba, en el sepulcro. Al tercer día resucitó. Y para que hubiese testigos suficientes, se apareció a los apóstoles, los apareció a más de 500 testigos a la vez, y a uno de ellos, como dice Pablo, como a un abortivo se me apareció a mí. La vida de Pablo cambió ese día, en su camino a Damasco, cuando conoció la piedra viva. Antes estuvo tropezando con ella, porque das coces contra el aguijón. Dura cosa es la contra es decir, ¿por qué lo haces, Pablo? Pablo lo hacía en su ignorancia, pero cuando Jesucristo se manifestó a él, y dijo, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú estás dando patadas. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Intenta dar una patada a la pared. No lo hagas, mejor no lo hagas. Y aquel día en la vida de Pablo fue transformada. Pero si miramos al Nuevo Testamento, podrás darte cuenta cómo el pueblo judío desechó a Jesucristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículos 10 al 11, dice, ¿cómo empieza? En el mundo estaba,
y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y hermanos, durante 3 años estaban dando patadas y patadas contra Jesús. Gracias a que algunos respondieron con fe. Y sus vidas también fueron transformadas. En vez de recibirlo como lo que era, como el rey Mesías, como la esperanza de salvación para Israel, lo ejecutaron como un criminal. Dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, que es escogida, es piedra probada. Y esa cita viene de Isaías 28, 16. También viene en Salmo 118, 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Dios tomó lo que rechazaron los hombres y lo convirtió en una piedra angular. Cristo no es solamente el cristianismo no es solamente una denominación, es la base de todo. La piedra angular de una gran casa es el templo, es la piedra de un templo. Mira otra vez el versículo 5 y 6, vosotros también, vosotros. Aunque la audiencia a la que está dirigiéndose Pedro aquí es judíos convertidos, no se olvide de eso. Recuerda que Pedro fue llamado a la circuncisión. Pablo la incircuncisión, es decir, a los judíos, Pablo a los gentiles. Pero incluye también, de una forma muy práctica, a todos los gentiles que han recibido a Cristo como Salvador. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. ¿Sabes cuál es? Porque antes dice, quiero que crezcáis, ahora dice, quiero que seáis edificados. Quiero que sirvas de base para los que vienen después. Esta iglesia, hermanos, tendrá muchos fallos, pero creo que también tiene muchas virtudes. Y una de las áreas más fuertes que creo que la iglesia tiene es el tema del discipulado. ¿Por qué empezamos con el discipulado enseguida cuando una persona se convierte? Porque hay que edificarles. Hay que prepararles. Yo tengo un dibujo en mi casa muy ilustrativo de un hombre que recibe una roca deformada a un cantero y le dice, bien, llévalo ya al templo. Y dice, no, primero tiene que pasar por el artista, ¿no? Tiene que labrarla, tiene que darle forma, tiene que encajar para que tenga estabilidad. Y luego vengan otras y puedan ser... Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, que tengamos estabilidad. Que tengamos fundamento bíblico. Que tengamos, hermanos, a Cristo como el centro de todo. Formamos un templo espiritual. Ahora de vosotros. Estamos siendo construidos. ¿Sabes qué aspecto quiere Dios que tenga cada una de esas piedras? El aspecto de la piedra angular. Ser conformados a la imagen de Cristo. Esto no es un pasaje aislado que toca este tema, no, hay muchísimos. Por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 11, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Labranza. Edificio de Dios. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Tenemos el fundamento de los profetas y los apóstoles. No nos hace falta más fundamentos, hermano. Eso ya está establecido. Perito arquitecto, el fundamento y otros, ahí entramos nosotros, edifican encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué dice cada uno mire? Os voy a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo del vecino que tiene velo. Si habéis ido a la casa donde vive el que ve a los niños, veréis que hay un barranco allí que se ha deslizado. Hay un montón de tierra. ¿Por qué? Porque el dueño, que está más abajo, levantó un muro que estaba hecho de piedra, pero colocado de cualquier manera y luego revestido. Se veía muy precioso por fuera. Cuando vinieron las lluvias hace unos meses atrás, ¿qué pasó? Se filtraron por allí, levantaron el cimiento y toda la mitad de la carretera se deslizó. Ahora creo que ha aprendido, porque está haciendo un muro de hormigón y hierro. Y está rellenando, compactándolo bien.
Pero todo ese trabajo perdido porque no tuvo en cuenta las claves, las reglas de la construcción. Y dice aquí lo mismo de nosotros, vosotros también. Mira cómo edificas, dice. Cada uno mire cómo edifica, sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Un poco más adelante, en el versículo 16 al 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Eso es interesante, ¿no? Que Dios nos vea a los que somos redimidos como un templo. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora está hablando de lo que viene más adelante, en el capítulo 6. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros. Santo es, dedicado, consagrado a él. Amén. En Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22, otra vez Pablo amplía la idea. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No hace falta otro. Yo no entiendo, hermanos, hay algunas personas de diferentes religiones que dicen que Pedro fue la piedra sobre la cual Cristo edificaría su iglesia. Menos mal que no. Porque en aquel mismo pasaje donde dice, tú eres Pedro, sobre esta roca, dice, no, está hablando de él, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las piedras del Hades no prevalecerán sobre ella. Acto después, dice Pedro, ¿tú quién dices que soy? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, esto es el revelador Espíritu Santo. Minutos después ya estaba diciendo, no Señor, no vayas a la cruz. Pues imagínate construir una iglesia sobre alguien que cambia de esa manera tan inestable como fue el apóstol Pedro. No, hermanos, no fue el apóstol Pedro. Fue Jesucristo. Y de esto habla mismo Pedro aquí, 30 años después, cuando escribe esta epístola. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. ¿Veis ahí las dos cosas? Impresionante esto. ¿Qué privilegio tan grande? Cuando construyeron el templo, hermanos, en Jerusalén, el templo de Salomón, escogieron los mejores canteros, los mejores artesanos, los mejores y más nobles materiales. Cuando se construyó el templo, hasta los reyes de la tierra venían a ver esta maravilla de arquitectura. Así que era impresionante, la maravilla de las maravillas. Pero no llamaron la principal maravilla de las 7 maravillas del mundo. ¿Sabes una maravilla más grande? Aquí está. Pero no podemos decir, pues yo vengo al Señor como soy, me tiene que aceptar como soy. Sí, venimos al Señor como somos, pero el Señor quiere cambiarte. Quiere transformarte. Amén. Y a ello tiene que decir un amén bien, porque si alguien necesita transformación aquí es Eusebio Pérez Pleite, alias Sami. Y si no te lo crees, pregúntale a mi esposa. Hermanos, todos necesitamos transformación, todos los días. Y a medida que esta casa espiritual es edificada sobre Cristo, cumplimos con ciertas responsabilidades. ¿Cuáles son? Bueno, en el Antiguo Testamento los sacerdotes sabían cuáles eran sus responsabilidades. Estaban bien delineadas en el Antiguo Testamento. Tenían que ofrecer ciertos sacrificios, animales sin mancha. A veces ofrecían harina, diferentes elementos para, como símbolo de adoración o también símbolo de arrepentimiento. Pero ¿qué tipo de sacrificio debemos ofrecer nosotros? Bueno, ya lo mencioné anteriormente, en breve, pero ahora quiero ampliarlo con algunos versículos de apoyo. Nuestros propios cuerpos. Cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? Yo veo al chico más guapo del barrio. Algún día lo vais a creer y voy a decir, ¿ya te lo has creído? Pues es mentira. No es cierto. Hermanos, veo un templo, una piedra en formación. Veo muchos defectos.
pero lo miro con esperanza, diciendo, Señor, necesito ir a la cantera, necesito ir a la palabra de Dios, oye, para que el Señor siga esculpiendo. Yo tengo una afición que me ha venido así por accidente, y es la de... normalmente me dedicaba en mis años pasados al arte, al óleo, al pastel, al dibujo, etcétera, etcétera. Fui a la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid para poder estudiar esto, pero nunca me dediqué a la escultura. Sin embargo, estando aquí, paseando algunas veces por la playa, en tiempo de, cuando habían venido los diluvios estos que hemos tenido, vi que en la playa había todo tipo de escombro que había sido barrido por el agua. Y notaba que cuando después de 2 o 3 semanas la playa estaba completamente limpia. Todo aquello lo habían recogido, lo habían llevado a un sitio para quemarlo. Y sin embargo, cuando yo iba allí veía alguna de estas piezas, dije yo, uy, eso tiene potencial. Algo que el hombre desecha, que la vida, a través de ese recorrido que todos tenemos, es barrido a un lugar donde va a terminar quemándose. Dije, esto tiene potencial. Y recogí alguna de las piezas y cuando la llevaba a casa, típico de una esposa, ¿qué me traes? Porque era un trozo de madera sucia, vieja, llena de parásitos, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo veía con un potencial tremendo, porque dije yo, esto hay que esculpirlo. Y al principio fue un experimento. Empecé allí con mis herramientas, quitándole la madera muerta, quitándole las ramas que sobresalían, que no hacían más que estorbar. Y luego me encontraba que estaba comido de parásitos, de gusanos de la... ¿Cómo se llama? De la madera. ¿Carcoma? No, el carcoma es el microscópico. No, hay 2 tipos de parásitos que se comen la madera. No, estaba carcomido. Así que tenía que seguir esculpiendo. Me encontraba con esas carcomas, esos parásitos. Y alguna vez de una pieza así me quedaba con una pieza así. Pero cuando ya quedaba la madera limpia y empezaba a pasarle las lijas y diferentes herramientas para dejarlo bien pulido, hermanos, había una forma particular, diferente a las otras. Distinta pero igual. Y luego puesto en un pedestal, la gente decía, uy, esa escultura, ¿eres buen escultor? Dije, bueno, en realidad no he sido yo el escultor, ha sido la misma naturaleza, pero tendrías que haber visto cómo la naturaleza dejó ese trozo de madera. Yo lo único que he hecho es quitar lo feo. Y una vez limpio, una vez puesto en un pedestal, y una vez ya con una luz, hermanos, especial, la gente dice, ¡wow! Y digo yo, ese fui yo. Eso fue ese. Cuando algún día venís a mi casa, vais a ver escultura, algún día mi esposa me va a echar de casa. Voy a decir, pues ya no queda sitio para mí. Me dice eso, y dice, si quieres traer más, tú te tienes que marchar. No me dice eso, pero pronto lo va a decir. Lo que quiero decir, hermanos, es que lo que puede parecer basura, el Señor lo toma y lo convierte en su poema. Amén. Efesios 2:10. No somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Somos su poema, su obra especial, su obra de arte. Y yo, hermanos, cada vez que veo estas cosas digo, Señor, por favor, sigue esculpiendo, porque todavía hay mucha madera muerta en esta cosa. Señor, hay parásitos que me comen por dentro, sobre todo aquí. Ayúdame, Señor. Haz conmigo lo que humildemente yo estoy haciendo con este trozo de madera. Transfórmame. A lo mejor a la obra majestuosa, como el Señor Jesucristo. Entonces, nuestros cuerpos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También, hermanos, hacemos sacrificios de alabanza en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cada vez que te piden levantar, si estás mirando las musarañas,
moviendo la boca para disimular. No sé cómo lo verás tú, quizá lo ves aceptable, pero Dios lo ve como un insulto. Disimulo. Hermanos, vengamos con corazones preparados. Si no hemos practicado la alabanza durante la semana, mala práctica vamos a hacer. Este coro que tenemos aquí no ha surgido así, ¿verdad, hermano Clay? Hace falta pulir, y pulir, y pulir. Y muchas veces es molesto, ¿verdad que sí? Pero una vez que ya más o menos está preparado, sirve de eso para glorificar al Señor. Bueno. También, hermanos, para hacer el bien, para compartir. En Hebreos 13 dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. El hacer el café. El decir, buenos días, hermano, ¿cómo estás? El coger quizá un trozo de basura en el suelo. Aunque lo vemos eso como algo inmundo, hermanos, son formas de decir, yo quiero servir a mi Señor, yo quiero servir a mis hermanos. Bueno, para mí es un privilegio subir aquí y predicar, pero igualmente es un privilegio ponerme allí y romper ladrillos. Me da lo mismo, como si se trata de barrer, porque lo hago con un objetivo, para el bien de mis hermanos y para la gloria de Dios. También dar para la obra de Dios, para los obreros que están haciendo la obra. Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Cada vez que pones una ofrenda es una expresión de alabanza a Dios. No lo hagas con, no quiero pero tengo que hacerlo. No, hazlo como dice la palabra, ¿no? Como dadores alegres, entusiasmados, porque realmente no estamos dando nada a Dios, piénsalo bien. Todo es de Él, el 100%. Lo que estamos haciendo es administrando como Dios quiere. Partes para el mantenimiento de la familia, partes para el mantenimiento de su obra. Pero lo damos, hermanos, con el deseo, como eso, como olor fragante, sacrificio, afecto, agradable a Dios. Y cuando habla de agradable a Dios ya empieza a apuntar al corazón. También para nuestra, incluso con nuestra muerte. ¿Cuántos discípulos perdieron su vida cantando al Señor? Nosotros vemos, por ejemplo, el Coliseo de Roma como una obra arquitectónica maravillosa, pero ¿sabes cuántos cristianos murieron allí? En la Plaza Mayor de Madrid hay una plaza muy grande, le llaman la Plaza de Mayor, donde se ponen todos árboles de Navidad, se ponen todas luces en Navidad. Pero yo estuve leyendo de que hubo una época durante la Inquisición donde se quemaron a algunos cristianos en aquella plaza. Yo cuando voy allí ya no veo los árboles de Navidad, veo a aquellos hermanos que dieron su vida como testimonio cristiano. Y la mejor manera de ofrecer nuestra vida es, Señor, ayúdame, no muerta, sino viva. Sacrificio vivo. Pero mira lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 8 a 10. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Por qué utiliza Pablo la palabra sacrificado? Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sacrificio con su vida. Algunos dirían, yo daría mi vida por el Señor. Yo moriría por el Señor. Bueno, vive para el Señor, empieza por Él. Entonces, como sacerdotes espirituales, ya del Nuevo Testamento, no vamos a sacrificar animales, pero vamos a hacer sacrificios. Y si no lo hacemos como buenos sacerdotes, y por cierto, otro de los sacrificios lo menciona Pedro más adelante en el capítulo 9, donde habla de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada vez que compartes el Evangelio, quizá eres insultado por ello. Glorifica al Señor por ello.
De hecho, Pedro tiene mucho que contarnos sobre el sacrificio, sobre el sufrimiento. Vamos a ver eso más adelante. Pero se habla de qué tenemos nosotros que ofrecer, hermanos. No venimos el domingo, ofrecemos una hora y ya hemos terminado. No, ahí recibimos alimento, ánimo, estímulo para luego salir y hacer la obra. Si habéis visto, hay dos carteles ahí en la puerta. ¿Qué dicen? Salís al campo misionero. Ese es nuestro refugio. Cuando salimos de ahí, ahí empieza realmente la batalla. Entonces todo esto, Pedro nos dice, esos son los sacrificios que tenemos que ofrecer. Él es nuestra roca. Y si me dais, porque hemos empezado tarde, os voy a dar un pasaje muy interesante, muy conocido. Está en Mateo capítulo 7, 24 al 27. Son palabras interesantes porque ahí muestra quién realmente tiene su vida edificada, está edificado sobre la roca. Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las... el que está edificado sobre la roca es el que las hace, no el que las oye. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió, lo mismo que el anterior, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahora, toma nota de una cosa. Para el incrédulo como para el creyente, sigue habiendo vientos, sigue habiendo ríos, sigue habiendo problemas. Y dirás tú, bueno, entonces ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que al estar edificados sobre la roca vamos a poder sobrellevarlas. Mientras que el mundo se va a desmoronar. Y también me llama la atención la reacción, porque dice que algunos que lo oyeron se quedaron maravillados, porque hablaba con autoridad y no como los escribas. Es decir, si esto hubiera sido un culto normal, hubiera habido personas que hubieran dicho: bien hecho, pastor, qué bueno, me tocó el corazón. A todo pastor le gusta que le digan eso. Sí, es verdad. Pero notas que no se trata de la persona que tiene su casa edificada sobre la roca, no es la que dice: buen mensaje, pastor, gracias. Buen mensaje, Señor, gracias. Estoy impresionado. No, o sea que coge esas palabras y las interioriza. Es decir, que puedes salir de esta iglesia hoy diciendo: oh, qué mensaje, espero que sea así, un mensaje bueno. ¡Qué buen mensaje! He quedado impresionado. Eso no significa que tengas tu vida edificada sobre la roca, sino de luego, ¿qué vamos a hacer luego con ello? ¿Cómo vamos a responder? Es decir, cuando venga ahora mismo la hermana Alicia y Tito están pasando por una situación, por vientos, ¿verdad? Y yo sé que va a ser difícil, pero estando edificadas sobre la roca van a poder, no importa lo que resulte, serán capaces de decir: Señor, amén. Tú sabes lo que haces. En mí queda tu confianza. Algunos pueden estar pasando ahora calamidad, decir: pastor, es que yo me había hecho cristiano pensando de que todo iba a ir de color de rosa. Bueno, quizás veas el rosa cuando te den puñetazos en el ojo. No, el camino es el mismo. Las dificultades son las mismas. Pero el que está edificado sobre la roca, de eso está hablando Pedro, el que está edificado sobre la roca es el que toma estas palabras y dice: eso tiene que ver conmigo. En cómo yo voy a vivir mi vida, cómo yo voy a vivir mi matrimonio, cómo yo voy a educar a mis hijos, cómo yo voy a llevar mi empresa, cómo yo voy a tratar al mundo de fuera. Uy, hermanos, termino con esto. Esta semana estuve a punto de cometer asesinato. Exagerando, ¿vale? Exagerando. No, era al tratar a veces con el mundo es... te dan ganas de sacar las pistolas enseguida. Pero el Señor es como está diciendo: como pon la rienda al caballo.
Y me acordé, el Señor puso, no sé si fue el Señor, pero me vino a la mente ese versículo en el Antiguo Testamento. La blanda respuesta quita la ira. Y dije yo, ¿por qué me está dando esto? Porque estaba escribiendo un texto a esa persona, reventándole con las palabras, y al final, de un texto así, lo borré. Tuve que tragarme esa ira, y dije, Señor, no, este debe ser el camino. Yo estoy edificado, yo estoy sobre la roca. Y mandé un mensaje amable. Y me vino una respuesta de colaboración. Yo, esto funciona. Si no, sí que hubiéramos cometido asesinato, o él o yo. Uno de los dos hubiéramos... Entendéis que exagero muchas veces para llamar vuestra atención. Hermanos, cuando estamos edificados sobre la roca, es cuando estamos diciendo, Señor, habla, que yo te escucho. Amén. Muéstrame qué quieres que yo haga con esta situación y esta situación y esta situación. Porque tú eres mi fundamento. Amén. Vamos a tener esto o vamos a rechazarlo. La decisión es tuya. La semana que viene continuaremos con los que no creen. Y vamos a ver las consecuencias. Vamos a cerrar ahora, vamos a poner de pie. Vamos a decir una palabra. Padre nuestro, te damos gracias porque si no todos, la mayoría aquí hoy te conocieron, respondieron con fe, vinieron ante ti con arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Y comenzó una obra maravillosa en sus vidas. Él fue el comienzo. Lo que tú quieres con cada uno de nosotros es seguir esculpiendo, dando forma. Y ojalá todos viéramos esto como buena noticia, aunque pueda ser doloroso. El labrador viene a la viña y la corta, solo para que dé más fruto. Otra analogía preciosa. Ayúdanos, Señor, para que al ver estos pasajes que estamos estudiando podamos realmente entender de que no es el que tiene palabras dulces de ánimo porque han escuchado una palabra, un mensaje bueno, sino el que coge esas palabras y silenciosamente se va y busca la manera de aplicarlas con su matrimonio, con sus hijos, en cualquier situación donde nos veamos, Señor, que el mundo pueda ver que estamos formados a la imagen de Cristo, siendo esculpidos, Señor, para formar una piedra sobre la cual otros vengan después para edificar. Ayúdanos, Señor, a entender estas palabras y a responder de forma correcta. No solamente con un aplauso, una palmadita en el hombro al pastor o a quien quiera que sea que está predicando, sino que vengamos ante ti con humildad, con arrepentimiento, con disposición, con fe, para ponerlo en práctica. Cristo Jesús.